Buenos días. Vamos a orar y luego hacer los ejercicios del capítulo 11, ¿no? 11. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias porque tú nos has comunicado tu palabra en idiomas humanos y te pedimos que tú nos ayudes en este día a profundizarnos más en este gran idioma, el griego. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ejercicios número 1, Abraham, por favor. La traducción nomás. La traducción. Escuchábamos la voz de él en aquellos días, pero ahora ya no. Ok, ya no. Ya no escuchábamos. Ok, pues acuomen autes. Ya no. Pero ahora ya no. Ukete es ya no y luego acuomen autes. No sé por qué me puso esta. Pero ahora ya no. A ella. Ajá, que ya no la escuchamos. Sí. Ok, y entonces, la primera palabra, ¿qué es en tiempo? ¿Qué es el tiempo de la primera palabra? Ecuomen. Habíamos visto que es imperfecto, ¿no? Imperfecto. Entonces, ¿cómo tradujiste? Yo le puse escuchábamos. Exacto. Okay, escuchábamos. Ok, muy bien. Samuel 2. Y el discípulo del Señor estaba diciendo parábola a sus hermanos. Ok, y el discípulo del Señor estaba diciendo o decía una parábola ¿a qué? A sus hermanos. Pero no te... ¿Hermanos de quién? De él. Ajá, hermanos de él o a sus hermanos. Muy bien. Número 3. Imelda, estamos en el capítulo 11, ejercicio 3. ¿Ahí lo tienes? ¿Es el 135? Es Sí. 135, sí. ¿Cuál van? Número 3. Perdón. Tengo el siervo mataba los niños de los discípulos. Ok, muy bien. Casi, entonces, hoi duloi. ¿Qué número es? Hoi duloi. Es nominativo, ese sujeto, tienes eso correctamente, pero no es ho dulos, que sería singular, es hoi dulo, entonces es plural. Ok, entonces los siervos mataban a los niños De los discípulos. Ajá, no es de, porque aquí tenemos sin o sun y luego tois mathetais. Entonces, ¿qué es sun o sin? Exactamente lo opuesto que en español, que sin es con, ¿ok? Ajá. Entonces es con los discípulos. Ajá. Así es. Ok, entonces los siervos mataban a los niños con los discípulos. Número 4, Abraham. Entonces, por un lado, ya no estaba bajando a la casa. Y por el otro lado, ahora no bajo. Ok. Bien, más bien, tote y nun. Tote es como entonces y nun es ahora. Hay un contraste, es correcto. Pero aquí el contraste es de entonces y ahora. Ajá. Entonces, entonces, ¿qué es? Le puse entonces, por un lado, ya no estaba bajando a la casa. Ok. Y le puse, por otro lado, ahora no bajo. Sí, ok. Ya no bajo, ya no desciendo. Ok, está bien. Entonces, bajaba. Entonces, ¿qué persona es aquí? Los dos verbos, ¿qué son? Número y persona. El catebaino puede ser acusativo
plural o el singular, ¿no? Esa terminación. Que no es acusativo, estamos hablando Perdón, del verbo. sí, Sí. Perfecto. Ajá. puede ser primera persona Ajá. o tercera persona plural. Exacto. Y luego terminando el enunciado decidimos qué es qué. Porque katabaino es qué. Esa es primera persona. Sí, singular, ¿no? Entonces probablemente los dos son. Entonces no bajaba yo a la casa, hasta la casa, pero ahora, entonces bajaba yo a la casa, pero ahora ya no bajo. O ya no estoy bajando, puede ser progresivo también. ¿Ok? Bien. Estamos en lección 11, párrafo 135, estamos en el ejercicio 5. ¿Lo tienes, Roberto? El 5, Ujú. realmente dice pocos, pero sí lo tengo. Los malos no tendrán ni gozo ni paz. Creo que estás en otro párrafo. Estamos en la página 72. Es ejercicio 135. 135 es número 5. Samuel, ¿quieres hacer esto, por favor? Y luego, mientras Roberto busca. Ustedes estaban recibiendo el pan de los esclavos y se lo estaban comiendo. Ok. Ujú. Ok, ustedes recibían o estaban recibiendo el pan para tondulon. Entonces, ¿cómo tradujiste? De los esclavos. Ujú. Y estaban comiéndoselo o se lo estaban comiendo. Ok. Yo tengo ahí, y nosotros comimos. No es nosotros, los dos terminan en ete. Y ete es ustedes. Y ¿cuáles son los tiempos, Samuel, de estos dos verbos? Lo tradujiste bien, o sea, ¿cuáles son los tiempos? Bueno, yo puse, estaban recibiendo... Ajá, no, pero los tiempos, ¿cuáles son los tiempos? Presente, imperfecto, futuro... Imperfecto, ¿no? El Imperfecto, primero. sí. Y cuando describimos un verbo, tenemos que decir segunda persona, plural, imperfecto, activo, indicativo. Entonces esto describe estos verbos, ¿ok? Los dos son así. Muy bien. Número 6, Roberto, ¿ya encontraste ahí? Sí, no estoy muy seguro, pero por causa de la verdad, el discípulo muere. Ok. Hoi mathetai es el sujeto, ¿estás correcto? Y tradujiste bien, por causa de la verdad. Ok. Y hoi mathetai, ¿qué número? ¿Singular o plural? Hoi. Singular. Si fuera singular sería ho. Entonces, hoi es plural. Entonces, los discípulos, entonces, apethnescon, dijiste es... Por causa de la verdad, los discípulos mueren. Ok, ¿qué tiempo es apethnescon? ¿Qué tiempo? Tenemos dos opciones, creo que en esta lección, ¿no? O sea, hasta ahora tenemos solo dos. Tenemos presente y tenemos imperfecto. Entonces hay que ver si tiene un aumento anterior. Pues ap, pero luego la epsilon es el aumento. En lugar de omicron es epsilon. Y luego la terminación on es la terminación del imperfecto, ¿no? Entonces, por causa de la verdad, los discípulos morían, o estaban muriendo en tais. La última frase, tais gemerais
Kenais en Los últimos en aquellos días. Ujú. Ok. 7, Abraham. Este apóstol estaba reuniendo en la iglesia de los discípulos del Señor nuestro. Ajá. Ahí tengo ciertas dudas, pero lo traduje así. Muy bien, está bien, está muy literal, ok. Este apóstol, entonces su negen, ¿qué es? Descríbeme su negen. Sumegen, este es el caso que vimos. Es este que tenemos aquí. Yo lo traje como tercera persona singular del imperfecto, Ajá, muy bien. activo e indicativo. Exacto, muy bien, porque ahí está el aumento, Sí. aquí es la eta, es el aumento, ¿ok? Este apóstol reunía en la iglesia los discípulos de nuestro Señor, o del Señor nuestro. Ujú. Muy bien. 8, Imelda, ¿tienes? Sí, la tengo un poco confusa, no entendí bien. La tengo así. Ahora, por un lado, enseñábamos con los apóstoles. Entonces, pero en las iglesias. Ok, bien, tienes los elementos, vamos a acomodarlos. Ok, y ahora, aquí es el contraste ahora y entonces. Ok, por un lado ahora, didascómetha. Didascómetha, ¿cómo te tradujiste didascómetha? Es imperfecto. Ok, ok, cuidado, ok. Imperfecto debe tener un aumento, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el verbo? Didasco, ¿no? Entonces, ¿hay aumento? ¿Hay una epsilon enfrente de? No hay, ¿no? No. Entonces es presente, entonces, ¿no? ¿Ok? Y la terminación es presente, pero es activo o medio pasivo. Medio pasivo, ¿ok? Entonces nosotros somos enseñados o estamos siendo enseñados y luego hupo ton apostolon por los apóstoles. Ahora, por un lado, ahora nosotros estamos siendo enseñados por los apóstoles, pero por el otro lado, entonces, y aquí tenemos el aumento, ¿no? Entonces ahí está la didascomen, y la terminación es activo o pasivo. Didascomen. Activo, ok. Entonces es imperfecto, activo y primera persona plural. Entonces nosotros enseñábamos a la iglesia. Ok. Muy bien. Entonces, ahora somos enseñados por los apóstoles, pero entonces nosotros enseñábamos a la iglesia. Muy bien. 9. ¿Dónde estamos? ¿Samuel? Dice, nuestro Señor estaba llevando nuestros pecados. Muy bien. Nuestro Señor estaba llevando nuestros pecados. Gracias a Dios. Entonces este verbo, explícame este verbo. Eire. Es el... O sea, es como el aumento, pues. Ujú. La eta y es primera persona singular. No es primera, porque el Señor es el Perdón, tercera persona. singular. Ajá. Tercera persona singular. Y es imperfecto, activo, indicativo. Muy bien. ¿De qué verbo? De la S es de la A, es
bueno, se transforma en ¿Cómo aparece en el diccionario este verbo? hago, ¿Perdón? hago, No, no es hago. ¿Airo? Airo. Sí, airo. Ajá. Y aquí es llevar, es como quitar, ¿no? Es llevar, o llevaba nuestros pecados. Muy bien. Ok, Roberto. Yo voy a estar porque no. Ok, bien, Samuel. Abraham. El 10. Ujú. Entonces, por un lado, yo estaba subiendo hasta el templo, pero por otro lado, ellos ya no suben. Ujú. Ok, bien. Y a lo mejor más, sí está bien, men, de, es por un lado, por otro lado, entonces, y hay que incluir entonces, ahora. Por un lado, entonces, anevainon es un poco vago, ¿no? Puede ser o yo o ellos. Pero como termina con ¿quiénes? El segundo verbo termina con sí. Entonces esto es ¿qué persona? Es ellos. Ellos. Entonces probablemente, no hay contexto aquí, pero probablemente los dos debemos traducir tercera persona singular o plural. Okay, sí. Entonces por un lado, entonces ellos subían al templo, pero por otro lado ahora ya no suben. Ok, 11. ¿Dónde estamos? ¿Imelda? La tengo así, dice. Ustedes eran malos, pero ahora son buenos. Sí, muy bien. Aquí no dice ahora, pero es el tiempo cambia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tiempo de eite? Eite, el primer verbo. ¿Cuál es el tiempo de este? Y ahí tenemos el contraste temporal, ¿no? Lo tradujiste bien, ¿eh? Entonces, ¿es presente o imperfecto? Es imperfecto. Imperfecto. ¿Ok? ¿Y este o cuál es el tiempo? Es presente. Es presente, ¿ok? Bien. Ok, 12, Samuel. dice, ustedes por un lado son buenos, pero nosotros somos malos. Ok. Y todo ese ahí está en presente, ¿no? Sí. 13, Abraham. Entonces yo estaba en el templo y me estaba enseñando el Señor. Perfecto, muy bien. En los tiempos de amen y descríbeme los dos verbos, por favor. Fue el 13, ¿verdad? Este de gemen es este que tenemos aquí de tercera persona plural del imperfecto. Ok, a ver, pero lo tradujiste no tercera persona plural, No, ellos. ¿Lo tradujiste como? No, de hecho, si me equivoqué, esto no es cierto. Ese lo traduce como yo estaba en el templo. Ajá, entonces. Es presente. No, perdón, imperfecto de primera persona, sí, primera persona, no tercera persona. Sí, primera persona singular, Singular, ok. sí. Y luego, didas, ¿qué? Didas que tiene el aumento del imperfecto y es tercera persona, ¿no? Tercera persona. Es tercera persona singular. Singular, perfecto, muy bien. Ok, 14, ¿dónde estamos? ¿Imelda? Decíamos a ustedes, porque en sus casas nosotros éramos. Ok, tiene sus elementos, está bien, vamos a suavizarlo y tratar de hacerlo más fluido. Legomen, descríbeme legomen. Lo tradujiste como imperfecto, pero ¿tiene aumento? No. No, entonces debe ser Presente. presente. Entonces, y dijiste correctamente que es primera persona plural.
Entonces nosotros, decimos. ajá, a ustedes, Joti, ¿Por quién? Joti es, aquí es que, es lego Joti, es como yo digo que, legomen Joti. Entonces les decimos que en to oiko humon, ¿qué dijiste de ahí? En sus casas. Ok, en sus casas y luego el verbo, con eso lo tienes. ¿Qué dijiste de amen? Éramos. Éramos, pero aquí está hablando en español, cuando hablamos de localidad, no usamos ser, sino estar. Estábamos. Sí, estábamos en sus casas, ¿ok? Toyoiko, oikoi, ¿no es el caso singular? En la casa de ustedes. Yo lo puse en su casa. Sí, la cosa es que es correcto, es una casa, pero es de ustedes. De ustedes. Entonces la casa de ustedes, para hacerlo más exacto, en lugar de su casa, su es quién. Pues mejor la casa de ustedes. Mejor, gracias Abraham. Les decimos que estábamos en la casa de ustedes. 15, la sigma está mal, ¿no? Sí, yo me quedé al lado buscando ese verbo, pero... Sí, la sigma está mal, pero debe ser una sigma final en lugar de la sigma en medio, pero no hay problema fuera de eso. Entonces, aquí está, ¿quién tiene el 15? ¿Samuel? Dice, él estaba expulsándolos a ellos del templo. Ok, pero vamos a suponer que la sigma está bien. Entonces, ¿cuál es? ¿Tiene aumento este verbo? Sí. Ok, porque tenemos ek balo es el verbo. Entonces, ek balo es echar fuera. Ek balo es echar fuera. Pero aquí tenemos ek se, entonces tiene aumento. Y la terminación epsilon sigma es qué persona y número. Según yo es imperfecto de la primera persona, no, de la tercera persona singular. Tercera persona singular termina en qué. A ver, regresen a sus paradigmas. ¿Tienen ahí el acordeón? Sí. Sí, el acordeón es de mucha utilidad. Sí, pero bueno, no sé, la N es como que a veces puede estar o a veces no. Ok, pero no es tercera persona. No hay nu aquí. La sigma es correcta, pero está escrita mal. Debe ser sigma final. Entonces, pero es la segunda persona. Segunda persona singular, exacto. Entonces tú, Tú estabas expulsándolos a ellos del templo. exacto, ¿ah? Tú los echabas a ellos fuera del templo, los expulsabas del templo. Muy bien. Ok. 16, Abraham. Los hombres estaban enviando a sus siervos a mí. Muy bien. Perfecto. Los hombres estaban enviando a sus siervos a mí. 17, Imelda. El Señor enviaba ángeles para nosotros. Ok, el Señor, perdón. Enviaba ángeles para nosotros. Ujú. Sí, muy bien. El Señor enviaba ángeles o mensajeros a nosotros, o para nosotros. 18, Samuel. Él estaba en el mundo y el mundo no le vio a él. Ujú. ¿No lo vio a él? ¿Qué tiempo es ebelepen? Es imperfecto. Ok. Es tercera persona singular. Ok. Y dijiste vio
y no lo vio o no lo vieron, ¿qué dijiste? No le vio o no lo vio. Ok, vio sería ahorita que no tenemos todavía. Vio es como una vez. Entonces aquí no tenemos ese tiempo todavía, tenemos imperfecto, entonces no lo, Estaba viendo. sí, no lo estaba viendo o no lo veía. ¿Y qué persona es? Tercera singular. Que no lo veía. Ok, muy bien. En el mundo estaba y el mundo no lo veía. ¿Le suena? Sí. Casi lo que dice Juan, ¿no? Bueno, 19, Abraham. 19. Tú eras un siervo del malvado, pero ahora ya no eres siervo. Ujú. Excelente. Entonces, eis y son, ¿cuál es la diferencia entre eis y Uno está en el imperfecto, ¿no? Segunda Exacto. persona Ujú. singular y el otro es segunda persona, pero el presente. Exacto, del verbo Emi. emi. Ujú. 20, Imelda. Él es la ofrenda de hombres buena, pero ya no supe que no encontré el último. Ok, tauto es ¿no? Esti. Ok, esti es el verbo emi, ¿no? Tercera persona singular. No tiene la nu es movible. Entonces, este es todoron. Okay, creo que lo dijiste bien. La ofrenda del hombre. Pero, calón está de acuerdo en número y caso y con qué. ¿Qué modifica? ¿Cuál es el antecedente de calón? Calón. ¿Modifica qué sustantivo? Carlos. Calón modifica, describe qué. El antecedente, el sustantivo que modifica, que describe, es doron. Entonces, este es el regalo del hombre o la ofrenda del hombre, pero buena no es. Buena no es buena. Huc estin no es, calon, y calon está de acuerdo con doron, entonces modifica doron, es el antecedente, ¿ok? ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Si tienes ahí los elementos, es cuestión de acomodarlos, y esto es con la práctica. Aplicar la lógica. Lógica, pero es lógica griega, ¿eh? O sea, no es lógica castellana, porque no es igual. En ese último, Larry, me comentaba Dani que sí al tropo le falta la N ahí en el libro, ¿no? Sí, en el libro la nu está, no está, y puse aquí, pueden ver que yo puse la nu aquí. Sí. Sí, y no es la única vez, he encontrado que el traductor dejaba más de una vez fuera la nu. Y estoy encontrando unos cuantos errores ortográficos. Pero mis respetos por el trabajo de traducir este libro, ¿no? Porque tienes que conocer muy bien griego, español e inglés. Ok, ejercicio 149. Es página 76. Ok, ¿qué aprendimos en este capítulo? ¿Otro tiempo? No me acuerdo. Son las voces media y pasiva del imperfecto. Ok, muy bien. Entonces todavía tenemos dos tiempos, presente y imperfecto. Entonces son las opciones, pero ahora tenemos dos voces para presente y perfecto, o imperfecto. Entonces tenemos activo y tenemos medio y pasivo que vamos a traducir como pasivo. Ok, ¿dónde estamos? ¿Con quién? ¿Abraham o no? Samuel. Dice, estas palabras estaban siendo escritas en el libro. Bien, estas palabras estaban siendo escritas en un libro. Y descríbeme el verbo, por favor. Egrafunto. Tiene la
la eta y la onto bueno, la e pues y la onto, Ujú. entonces es imperfecto pasivo, es del ¿Qué persona? tercera persona plural, ¿no? Tercera persona plural, imperfecto, pasivo, indicativo. Muy bien. Samuel, perdón, Abraham. Yo estaba siendo enseñado por él de los libros de los profetas. Excelente. Muy bien. Descríbeme el verbo, por favor. Didascomen tiene la eta y la terminación de la que es la primera persona singular del imperfecto pasivo, medio pasivo. Ujú, muy bien. Indicativo es lo único que tenemos ahora, indicativo. De modo. Muy bien. 3, Imelda. Siempre te tocan las más largas, ¿no? En aquellos días también estábamos siendo enseñados y también enseñábamos a los otros, mas tampoco, ya no supe. Vas bien, vas muy bien, ¿ok? En aquellos días, tanto estábamos siendo enseñados por quién, por autu, por él, y o cómo enseñábamos a los otros. Vas muy bien. ¿Quién quiere terminarlo? Ahí no sería yo enseñaba a David, didascomen. Yo estaba siendo enseñado, perdón. No, omen, didascomen. Entonces, ometha y omen. Las dos terminaciones, ometha y omen, están de acuerdo. Dos tienen aumento, los dos son imperfectos. Y los dos son primera persona ¿qué? Plural. Okay. Y la diferencia es que el primero, exacto, el primero es pasivo, edidascometha es pasivo y edidascomen es activo. Entonces en aquellos días, tanto estábamos siendo enseñados por él como enseñábamos a otros, pero ahora ya no, o ni qué, y los mismos verbos, no, los mismos verbos pero otro tiempo, ni Nosotros ni nosotros qué, estábamos siendo enseñados, ni ellos. ok, ni nosotros estamos siendo enseñados ni enseñamos. Todos los verbos están en primera persona plural, los 4 verbos. Es un buen ejercicio aquí, porque tenemos todas las 4 posibilidades que existen hasta ahora. Entonces todos son primera persona plural y luego primer verbo es imperfecto pasivo indicativo. Segundo verbo, primer verbo imperfecto pasivo indicativo. Segundo verbo imperfecto activo indicativo. Y otra vez aquí, ahora es presente pasivo indicativo y aquí es presente activo indicativo. Buen ejercicio, ¿no? Bien, Samuel 4. Los pecadores estaban siendo llevados al mar o hacia el mar. Ok, al mar. Ok, describe muy bien. Descríbeme el verbo, por favor. Es tercera persona plural, indica imperfecto, es medio pasivo, indicativo. Ok, ¿y de qué verbo? ¿De qué verbo? ¿Cuál es el verbo? Aperjomai, Aperjomai, que es un verbo que defectivo o deponente. Entonces, la forma es
¿qué? Medio pasivo, pero el significado es que Activo. activo. Entonces, ¿cómo vamos a traducir? Ab ergonton. Estaban yendo. Ajá, exacto, activo. Se traduce como activo. ¿Todos ven eso? Los deponentes o los defectivos tienen esa característica, que su forma es pasivo o medio, pero se traduce como activo. Entonces es... Los pecadores estaban yendo al mar. Exacto, ¿iban al mar o estaban yendo al mar? Bien. Abraham 5. El 5, la iglesia estaba saliendo a él, pero ahora ya no está saliendo. Bien, ok. Y explícame estos verbos, porque tenemos algo similar aquí, ¿no? El de exepereuto Ajá. tiene la epsilon y tiene la tercera persona singular del imperfecto medio pasivo. Ok. ¿De qué verbo? Esa xi también es un agregado, ¿no? Se cambió Sí, es ek. ek, ¿Y cuál es el verbo en la base? Porque es muy importante. ese ekpereuomai, Exacto, que es un verbo defectivo. defectivo. Lo tradujiste bien. Entonces, aquí, en lugar de decir pasivo, vamos a decir defectivo o deponente. Ok. ¿Ok? Y cuando estamos describiendo el verbo, vamos a decir deponente o defectivo. ¿Ok? Lo mismo con ek peudu etai, es que Ese también tiene ese es un caso imperfecto, pero de la voz activa. ok, no es imperfecto, es porque no hay aumento. Y aquí se ve la diferencia. Sí, es cierto, tienes razón. No, tradujiste bien, ¿eh? Tradujiste muy bien, correctamente. Entonces aquí vean estos dos como lado a lado. Aquí tenemos el aumento que está entre el prefijo ek, peuruomai, y aquí tenemos ek, pero no hay aumento. Pues este es imperfecto y aquí los dos son deponentes. Entonces imperfecto y presente. Aunque no vamos a decir que en lugar de medio pasivo vamos a decir defectivo o deponente. Bien. 6. ¿Cómo te gustan los largos? Yo la concluí, pero yo tengo, aún no estaba siendo vista la gloria del Señor, mas estaba siendo enseñado, ya no supe qué por ahí, Ok. y terminé, y también en los días malos. Ok. Y en los días malos. Ok. Blepomen. Blepomen. ¿Qué es blepomen? ¿Qué tiempo es blepomen? Sí, es presente, no hay aumento antes de la beta. Entonces es presente y omen es nosotros, aunque es nosotros, que nosotros ya no vemos al Señor en su gloria, perfecto. Ya no vemos al Señor en su gloria. Alá espero. Y aquí tenemos un didasco, pero tenemos un aumento y tenemos esta terminación omeza, que es que Tercera persona plural. primera persona plural, ¿no? Imperfecto, activo o pasivo. Pasivo, indicativo. Entonces, ¿cómo traducimos? No estamos siendo enseñados. Exacto, pero estamos siendo enseñados, hupautu, por Él, aún en estos días malos. Probablemente cae, aquí es más como
aún en estos días malos. Entonces ya no vemos al Señor en su gloria, pero estábamos siendo enseñados por Él aún en los días malos. Samuel número 7. Fueron dichas buenas palabras en el templo acerca de este apóstol. Ok. Se decían en el templo, una buena palabra, ¿no? Porque es una. ¿Dijiste buenas palabras o buena? Dije buenas. Ok, pero está bien. Buena palabra, una buena palabra se decía En el templo acerca de este apóstol. Acerca de este apóstol. Bien, y descríbeme el égeto. Es imperfecto por la E, o sea, bueno, tiene la E, eto, entonces es imperfecto, pasivo, medio pasivo. Persona y número. Es Lo tradujiste plural, bien, ¿eh? Es plural. Lo tradujiste como plural, pero como el sujeto singular, es singular, entonces es singular, ¿ok? Muy bien. Es singular, pero es Entonces, tercera persona singular, imperfecto, pasivo, indicativo. ¿Muy bien? Ok, número 8. Abraham. El 8. Alrededor de él, ellos estaban viendo su gloria. Ok, vamos a ver este verbo. Casi, vamos a ver este verbo, blepeto. El blepeto. Entonces, descríbeme este verbo. Tiene la terminación de la tercera persona singular, el imperfecto pasivo y el agregado. Ok, pasivo. Lo tradujiste como activo, creo, ¿eh? Le puse alrededor de ellos estaban viendo. Ok, pero no, lo tradujiste como plural. Y Entonces, singular. es singular. Entonces, ¿cuál es el sujeto de este enunciado? Hay un nominativo aquí, edoxa. Entonces, este es el sujeto del verbo. Entonces, su gloria, alrededor de él, su gloria Estábamos viendo. se veía. Porque eto está de acuerdo con edoxa. Entonces, se veía su gloria alrededor de él. Porque no hay nosotros ni ellos. Sí, Entonces aquí eto tiene que ir, el blepeto tiene que ir con doxa. Sí. Entonces alrededor de él se veía su gloria. Puede ser también, pastor, alrededor de él estaba siendo vista la gloria de él. Sí, Su gloria. también se estaba viendo su gloria, se veía su gloria. En español tenemos diferentes opciones. Tenemos que capturar lo progresivo del verbo y se puede traducir con se veía o se estaba viendo. O dijiste se estaba o... Estaba siendo vista. Tres formas en español de decir eso. Muy bien. Excelente. Ok. 9. ¿Neta? No era Ok. Samuel. También fue enviado el regalo a los malos. Ok. Es plural, ¿verdad? Es plural y es género. Dora. Es plural. Neutro. Entonces hay una curiosidad. A veces plural neutro puede llevar un verbo que singular. Y es el caso que tenemos aquí. Entonces los regalos
fueron enviados también a los malos. Ok, no puede ser fueron, porque todavía no tenemos aurista. Entonces es imperfecto. Entonces, ¿cómo capturar lo progresivo de la acción? Estaban trayendo. Estaban, pero es pasivo. Siendo enviados. Estaban siendo llevados, Llevados. ¿no? Cargados. Las ofrendas estaban siendo llevadas y probablemente cae aquí, sería que, Pero hoy. como aún, Aún. porque es algo sorprendente que las ofrendas sean llevadas O también. aún, y puede ser también, sí, también a los malos o aún a los malos. La idea puede ser, aunque no hay contexto, hasta los malos. 10. El 10. Sí, Abraham. Le puse, tú estabas recibiendo el libro de los profetas. ¿La Biblia? ¿Qué número está Biblia? Biblión es neutro. Entonces la Biblia debe ser sí, plural. Así es, porque la Biblia es plural. Entonces, dijiste tú. Tú estabas recibiendo los libros de los profetas. Exacto. Los libros Apo. Y aquí tenemos un problema en español, porque aquí los libros de los profetas suena como si los libros de los profetas como Isaías, etc. Pero Apo es como en inglés from, como desde los profetas. Entonces no es que sean los autores en este caso, pero ellos están dando los libros. ¿Okay? Ahora descríbeme Edexu. Edexu tiene la terminación de U. La segunda persona del singular. Sí. Y está en imperfecto medio pasivo. Ok, pero lo tradujiste no como medio pasivo. ¿Cuál es el verbo base? ¿Cómo aparece en el léxico? En el léxico es de Dexomai, ¿no? Dexomai, ¿qué es? Defectivo. Defectivo. Y lo tradujiste bien, ¿eh? Lo tradujiste como sentido activo. Se me hace que yo le puse. Es el 10, ¿verdad? Ajá. Yo creo que cuando tú estabas recibiendo, pero entonces tú recibes. Sí, pero está bien, estabas recibiendo. Estabas recibiendo. Sí, es activo. Tú estabas recibiendo o tú recibías los libros desde los profetas. Ok. Samuel 11. Los discípulos estaban siendo reunidos a Ok, vamos a enfocarnos en el verbo. Tienes los elementos, pero otra vez este verbo es ¿qué? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el verbo como aparece en el léxico? Sunerkomai. Entonces es efectivo, deponente. Entonces los discípulos se estaban reuniendo a él cerca de o a a este. Sí, los discípulos se reunían a este. Y está difícil sacar el sentido, pero es hacia este. A este en sentido de estaban reuniéndose hacia esa persona o a ese lugar o hacia este. ¿El verbo cómo quedó? Es tercera persona, plural, imperfecto, deponente, indicativo de sunerkomai. Entonces lo trajimos como se reunían, o estaban siendo reunidos. Se estaban reuniendo. Ellos, sí, ellos reunían a este.
Sí, sí, debe ser activo el sentido, entonces no tanto se estaban reuniendo, ellos reunían a este. Sí, está un poco raro. Los discípulos reunían a este. A este está difícil saber de qué habla, ¿no? Alrededor de. No tanto alrededor de, es un poco vago ahí, a este, porque no hay contexto. Ok, 12, Samuel. La obra de los malos es mala. Exacto. Y aquí tenemos una cosa que la obra, a ver, ta erga, ¿qué persona? Es neutro plural. Plural. Ajá. Las obras Del maligno, del malvado, sí. De los malvados. de los malvados, o del singular, del malvado, o del malo, del malvado, malas. Son. Sí. Tenemos que traducir estin como son, porque en griego es, pero es porque es neutro a erga. Ok, Abraham. Ni el malvado mismo, ni las obras malvadas. Sí, no hay verbo ahí, ni el malvado mismo, ni las obras malvadas. Sí, yo creo que es posible, ¿Es malo? pero sí, yo creo que más bien es implícito el mí. Yo creo que ni él es malo, ni sus obras son malas. Sí, yo creo que, o sea, es posible lo que dijiste, pero probablemente es más bien como ni él es malo, Con implícito entonces. sí, ni sus obras malas. 14, Abraham. No, Samuel. El Señor estaba muriendo a favor de su iglesia. Ya, sí, muy bien. El Señor estaba muriendo por su iglesia, a favor de su iglesia. Muy bien. Abraham. No es un discípulo por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Excelente. ¿Le suena? Sí. Ya estamos acercándonos a leer el texto bíblico, ¿no? Muy bien. No es un discípulo encima de su maestro, ni un esclavo encima de su... ¿Qué dijiste encima? ¿O dijiste? Ni un siervo por encima de Por su encima. señor. Muy bien. 16, Samuel. Tú estabas siendo guiado al Señor en el barco por el mar. Así es, ¿ok? Por medio del mar o por el mar, como por el camino del mar. En el barco, tú, que ego, descríbeme ego. Ego es del verbo eimi. No, es de guiar. Tiene la eta y la u, que sería de imperfecto. Y u es la segunda persona singular y sería pasivo. Ok, entonces del verbo hago. Entonces, segunda persona, singular, imperfecto, pasivo, indicativo. Entonces tú estabas siendo guiado al Señor en el barco por el mar. 17. Ustedes estaban saliendo de sus casas. Descríbeme el verbo. Muy bien. Este verbo es ser homai, me parece. Ekerhomai. Exerhomai. Y tiene la terminación la tercera persona, segunda persona plural del imperfecto medio. Bueno, este sería también defectivo, ¿no? Defectivo. Así es. Entonces ustedes salían de sus casas. El sentido activo. Ustedes salían de sus casas. 18.
Samuel. Estos demonios estaban siendo sacados por la palabra de él. Ajá. Estos demonios estaban... Ok, vamos a ver el verbo exérgito. Es que Yo voy a ser efectivo, pero es defectivo. Ajá. y tiene la terminación como si fuera pasivo de la tercera persona singular, Exacto. Ajá. pero si es defectivo, entonces más bien sería estaban saliendo. Exacto, exacto. Estaban saliendo por su palabra. Y aquí otra vez, ta, daimonia es plural, pero es neutro. Y aquí el verbo es singular. Esa curiosidad, ¿ok? 19. Yo lo creo que ellos estaban siendo escuchados y estaban escuchándose. Están siendo escuchados y están escuchando. Bien, ¿ok? Es un buen ejercicio, ¿no? Entonces aquí todos están en qué persona y qué número. Los primeros, ecuonto es tercera persona plural del imperfecto. Y también ecuon, ese sería imperfecto, pero uno es pasivo y el otro es activo. Muy bien. Y ahora estos son Acuotai, ahí son el último es presente, tercera persona presente, activo, y el otro ese es medio pasivo, ¿no? Exacto. Muy bien. Ok, 20. Sí. Yo estaba siendo sacado, yo estaba saliendo al Señor y tú también estabas siendo guiado hacia los otros. Ok. Bien. Entonces el primer verbo es defectivo. Entonces es de ergomai. Es imperfecto y es primera persona singular. Entonces yo iba al Señor. Y tú también estabas siendo guiado hacia los otros. Ajá. Muy bien. Y tú, aquí tenemos segunda persona singular, imperfecto, ¿qué? ¿Activo o pasivo? Medio pasivo. Ok, entonces vamos a traducirlo como pasivo a los otros. Y tú estabas siendo guiado a los otros. Bien, tenemos un problema que hemos cubierto 2 de los 3 ejercicios y ya llevamos 1 hora. ¿Dónde está el... Aquí estamos en la otra es 165, ¿no? Sí. Ok, vamos a tratar de cubrirlo, lo siento mucho porque aquí entra el futuro, pero vamos a tratar de cubrirlo un poco rápido. ¿Aguantan? Porque esto es donde mucho aprendizaje sucede, ¿no? En las traducciones. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Abraham? El Señor guiará a sus discípulos a su reino. Perfecto. Entonces, guiará es hago, pero luego la gamma se convierte con el aumento de sigma en xi, una xi. De hecho, creo que ya habíamos traducido hasta el 6 la regla. Ah, qué bueno, ya tenemos ganancia entonces. Entonces, tradujimos hasta el 6. Hasta el 6, sí. Perfecto, 7. Entonces, Samuel. Ustedes son pecadores, pero llegarán a ser discípulos del Señor. Bien. Ustedes son, y luego, pero llegarán a ser, es futuro. Muy bien, entonces segunda persona plural, futuro, activo, no, futuro, deponente, indicativo de ginomai, es deponente o defectivo.
eginomai. Entonces tiene sentido activo, ustedes serán, llegarán a ser. Ok, 8. El 8. Los malvados perseguirán a los profetas, pero en los días del Hijo del Hombre ya no los perseguirán. Casi, ok. El primer verbo, ¿qué tiempo es? El 8, ¿verdad? Yo pues es tercera persona y es presente. Presente, ok. Entonces los malos persiguen a los profetas, pero en los días del Hijo del Hombre ya no perseguirán, los perseguirán. Porque el segundo es igual, salvo en tiempo futuro. Y ahí la kappa se convierte en una xi por combinar con la sigma. 9. Samuel. Tú orarás a tu Dios y lo glorificarás. Porque los dos son segunda persona singular, futuro. Y en el caso de proseuxe, ¿cuál es el verbo? Ok, entonces es deponente. Entonces la forma es pasivo, pero la forma es media, porque aquí en el futuro no hemos aprendido todavía futuro pasivo. Entonces la forma es media, pero el sentido es activo. ¿Ok? 10. Entonces ustedes conocerán que Él es el Señor. Conocerán, entonces descríbeme este verbo, por favor. Tiene el ginosco, ¿no? Y tiene la terminación de sigma del futuro y es tercera persona, segunda persona plural. Ok. Y es plural. ¿Y la terminación es activo o es la terminación esa terminación es la vemos como media aquí. Ok, y vamos al vocabulario. Vamos al vocabulario porque tenemos una curiosidad aquí. Aquí está en el vocabulario, dice gnosomai, futuro defectivo. Entonces, en futuro es defectivo, pero no en presente. Entonces, aquí tenemos sentido activo, porque es deponente. Entonces, vamos a traducirlo, correctamente lo tradujiste, vamos a describirlo segunda persona, plural, futuro, deponente, indicativo. 11. Samuel. Yo no conoceré estas cosas. Ok, no conoceré la misma cosa, es primera persona singular, futuro, deponente, indicativo. Estas cosas sabré, ni yo sabré estas cosas, ni yo conoceré esas cosas. Ok. 12. El siervo enseñará a otros, pero el fiel maestro me enseñará. Bien. El siervo enseñará a otros, pero el fiel maestro me enseñará. 13. Samuel. Los apóstoles recibieron aquellas cosas, pero también los hermanos estas. Okay. Los apóstoles recibirán estas cosas, aquellas cosas, recibirán aquellas cosas. Y estas cosas los hermanos implícito recibirán. Vamos a regresar al vocabulario para encontrar aquí el verbo. Y encontramos que este verbo también es ¿qué? Defectivo. Lemsomai. Entonces vamos a traducirlo con
con sentido activo. Recibirán. ¿Cómo tradujiste? Muy bien. 14. A través de la palabra del Señor, estos ciegos recibirán la vista. Bien. A través de la palabra del Señor, estos ciegos recibirán la vista. El profeta mismo escribirá estas cosas en los escritos. Bien. El profeta mismo escribirá estas cosas en los escritos. Perfecto. Muy bien. 16. Días malos vendrán. Desgraciadamente, es cierto. Días malos vendrán. El leusomai. El leusontai es ¿de qué verbo? El leusomai. Yo vendré, yo iré. Futuro defectivo de erjomai. Futuro Defectivo. defectivo de erjomai. Y aquí en futuro y en presente es defectivo. Ok, 17. Tanto tú irás en los caminos de los malos, como enseñarás así a los hombres. Triste, ¿no? Ok, entonces, descríbeme el primer verbo. Apeleuse. Apeleuse es con la epsilon pues alargada y la terminación está con, ¿cómo se le dice? La iota suscrita. Y es Segunda persona singular. Futuro. Futuro, por la sigma es futuro. Ajá, futuro. Persona singular. ¿Y es de qué verbo? Es es el que acabamos de ver. En el vocabulario está un futuro raro. Futuro defectivo de erjomai, pero aquí es aperjomai. Aperjomai. Y hay muchos erjomais con prefijos. Entonces, aperjomai. ¿Okay? Bien. Entonces, 18. Predicarán también a ellos el Evangelio en este malvado mundo. Por el avión no te escuché bien. Entonces, ¿predicarán quiénes? Ok. Que luego se predicarán, o también predicarán ellos el Evangelio en este malvado mundo. Así es. Entonces, keruxusin es tercera persona plural, futuro, activo, indicativo. Bien. 19. Tanto ella vendrá a él como él enseñará a ella. Muy bien. Tanto ella vendrá o irá a él. Y aquí tenemos otra vez el leusomai, que es futuro deponente, como él enseñará a ella. Bien. 20. Con broche de oro. Él estaba predicando el Evangelio en los malos días, pero también predicará ahora, pero en aquellos días vendrá el Señor mismo. Broche de oro, excelente, muy bien. Entonces, tercera persona singular, imperfecto, pasivo, indicativo de keruso. Ajá. Y luego tenemos el futuro de keruso, tercera persona, kerusetai. Y luego tenemos el deponente de el leusomai, es futuro deponente de erjomai. Muy bien, apuntaron muy bien, excelente. Vamos a tomar un descanso y luego seguiremos con otros tiempos.